Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un Bueno, damos inicio oficialmente a nuestra jornada del día de hoy con nuestra mochila característica de la red, de la red Chisua, pero también saludar, como lo mencionaba el compañero Alberto, a nuestros colegas de la red Comedi, que también nos acompañan en el día de hoy. Hoy tenemos dos invitados especiales, una ponente que nos acompaña de Perú y el otro compañero de Colombia. Vamos a iniciar entregándole la mochila de la jornada el día de hoy a la maestra Milady Flores Fernández, quien nos acompaña desde Perú. Ella es doctora en investigación e innovación educativa de la Universidad de Málaga, España, pero también es doctora en administración de la educación, máster en tecnologías de la información aplicada a la gestión de conocimiento de la UNED en Madrid. Experta universitaria en informática, administradora pública de alta gerencia, especialista en gestión pública de la Universidad de Perú. Ella nos va a acompañar el día de hoy, nos va a compartir su experiencia titulada Desempeño docente, estándares de calidad y políticas educativas. Sentar un piso común, de ninguna manera un techo igual para todos. Maestra Milady, muy buenos días. Acá le comparto la mochila para que sigamos construyendo, tejer y saber en colectivo. Bien, bienvenida. Muchas gracias, agradecido, con mucho afecto y cariño. Recibimos la mochila, que es el encargo social que tenemos todos los maestros para poder en realidad ir tejiendo saberes, compartiendo experiencias, sobre todo hacer valiosa y capitalizar o darle valor, como diríamos, a cada una de nuestras experiencias, y cuando las intercambiamos, en realidad hacemos un país rico, un país donde de alguna manera se generan mejores condiciones para la educación. El tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver básicamente por cómo es que nosotros entendemos el sistema educativo, cómo es que nosotros nos posicionamos de nuestro quehacer diario, pero dentro de la visión de la construcción de un país educativo, ¿no? A ver, voy a ir compartiendo mis diapositivas. Por favor, ¿me confirman? ¿Sí? ¿Lo estamos viendo, por favor? Aún no, sí. Ya, maestra, perfecto. Muy bien. Ante todo, también le doy la bienvenida a nuestro querido Perú. Nosotros tenemos nuestro santuario histórico de Machu Picchu, y en el momento que ustedes sean post-COVID, sean bienvenidos. Desempeño docente, estándares de calidad y políticas educativas. En la mayor parte de los casos pensamos que la práctica docente en realidad solamente implica ir, desarrollar tu actividad, regresar, pero en realidad quisiéramos nosotros darle un sentido, un sentir más allá de lo que implica la tarea diaria, ¿no? Y sobre todo entender que somos una pieza del gran rompecabezas, que es el Plan Educativo Nacional. Entonces, para ello, nos movilizamos con estándares que son hitos a donde se tiene que ir poco a poco construyendo y que de alguna manera están dirigidos a cumplir las políticas educativas. Para ello vamos a hacer un repaso de lo que entenderíamos por calidad de la educación. La educación se podría definir como un proceso sociocultural de interacción entre personas y grupos sociales que propenden a la formación integral del hombre, a fin de que adquiera la capacidad de transformar creativamente el mundo natural y social, incorporando saberes, valores de manera crítica y reflexiva. La heterogeneidad y complejidad del fenómeno educativo hacen difícil, pero no imposible, hablar de calidad o excelencia de la educación. Pues resulta de que cuando hablamos de calidad, hablamos también de inclusión, hablamos de diversidad, hablamos de estilos de aprendizaje,
hablamos de didáctica, de enfoques pedagógicos, y es toda una variedad de situaciones que nosotros como docentes de alguna manera tenemos pues que ir desarrollando las habilidades para gestionar en todos los aspectos. Es un gran desafío definitivamente. Por eso es que decimos esto, ¿no? Juzgar la calidad educativa no es fácil. No puede ser reducida a índices cuantitativos o fórmulas, ¿no? No puedo decir, tomo un examen, una evaluación censal, y esta evaluación censal me ha dado de que en matemática el 50% está desaprobado, el 30% está aprobado en comunicación, y así sucesivamente. Porque son muchos los elementos que están participando para que los resultados solamente en esa área, que no es la tarea educativa. Por ejemplo, si yo solamente voy a evaluar a través de un examen el resultado de las habilidades numéricas, no me está dando en sí el resultado de cuál es la condición de aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? Porque cada estudiante, por ejemplo, tiene estilos de aprendizaje distintos, ritmo de aprendizaje distintos, condiciones alimentarias distintas, tiene profesores que también son personas, porque muchas dicen, bueno, en época de pandemia los profesores de alguna manera se constituyen, ellos gastan su fluido eléctrico, ellos gastan sus equipos, ellos mantienen su casa, ellos además tienen que sostener la dinámica socioemocional de su familia, ellos tienen sobrecarga, ellos, o sea, no son héroes, son personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también entender la condición humana del mismo docente también implica evaluar la educación. No solamente son temas de estadística, ¿no? Por eso digo que tal juicio debe ser hecho en base a la recopilación apropiada de información respecto de una institución, programa, dando importancia a lo que significa mantener a las personas bien informadas, ¿no? No es tan sencillo como se dice, no aplicamos una fórmula y ya. ¿Cuáles son las políticas y objetivos del Acuerdo Nacional por la Educación? Aquí en el Perú, las políticas del Acuerdo Nacional implican que todos los sectores deben trabajar la democracia y el Estado de Derecho. Es decir, que todos tengan la igual oportunidad, respetados y amparados por el Estado. La equidad y la justicia social, que todos tengan acceso a recibir las prestaciones del Estado con justicia social. Estado eficiente, transparente y descentralizado. Un Estado que nos permita, pues, darnos un servicio de calidad y accesible a todas las instancias, a todos los sectores, a todas las regiones, ¿no es cierto? Y que buscamos también un Estado competitivo. Pero y esa parte que es lo que le toca a la educación, porque obviamente todas las responsabilidades, si hay desobediencia popular, ¿qué decimos? Mal educados. ¿Qué decimos cuando en realidad hay crisis económica? Decimos, hay crisis económica, no hay recesión, hay recesión, el país no desarrolló la ciencia, no desarrolló la tecnología. ¿Dónde recae? En la educación, finalmente. Entonces, sí es cierto, o sea, la educación tiene participación activa, pero también hay que entender de que no es solamente la educación una sesión de clase, no es solamente la educación el tener aulas físicas, a veces no hay ni computadoras, a veces, por ejemplo, ahorita en época de pandemia vemos que los estudiantes, muchos trabajan desde su celular, no tienen conectividad o tienen poca conectividad, ¿no es cierto? Más en etapa escolar se ve mucho, bastante, incluso se ve condiciones de muchos contagios, y eso de alguna manera las condiciones de salud tampoco permiten, pero no se está evaluando de manera integral, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos del Acuerdo Nacional tenemos una educación que nos prepara para ser ciudadanos incorporados plenamente en la sociedad. Es decir, una persona pues que tenga las capacidades ciudadanas, las capacidades que les permita incorporarse, pero no solamente esperando que la sociedad te integre, sino también desarrollar esas habilidades que te permitan a ti intercambiarte con la sociedad de manera positiva, ¿no? Creando espacios para desarrollo propio, pero también para los demás. Buscamos dar a la profesión docente su justo valor. La educación no como tarea solamente de los profesores
o de los futuros maestros, ¿no? Sino la educación como tarea de todos. Descentralizar para mejorar la calidad y democratizar la educación. Buscamos también brindar a todos el acceso a una educación de calidad, ya que todos tenemos derecho a conocer y evaluar los avances de la educación. Buscamos invertir más y mejor en educación y llevar la educación superior a estándares de calidad internacional. ¿Cuál es la visión del Proyecto Educativo Nacional al 2036? Recién justamente le estaba comentando que hace más o menos un mes y medio se aprobó el nuevo Proyecto Educativo Nacional, que tiene características completamente distintas porque mientras el Proyecto Educativo Nacional del 2021 trataba todo lo que es la educación básica regular, la técnico-productiva, hasta la misma universitaria o incluso postdoctoral, posgrado, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? De que este nuevo Proyecto Educativo Nacional se ha visto en la necesidad de integrar la educación a todos los niveles de la vida. Por ejemplo, ya se está considerando tomar como eje también de desarrollo al adulto mayor, ¿no? Instancias que permitan atender educativamente al adulto mayor. Nuestra visión es que todas las personas aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria y también inclusiva, que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. Miremos pues qué tal reto que tenemos, ¿no? Es un reto bien alto. Les comento de que para construir esta visión hemos trabajado muy duro las comisiones de todas las regiones para poder recoger el sentir de cada uno de los sectores de la sociedad civil y de las organizaciones formales, ¿no? Del Estado, la gerencia de educación, la SUGEL, las empresas, ¿no? Pero ¿cuáles son los propósitos de la educación al 2036? En lo que respecta a vida ciudadana, pensamos que la educación contribuye a que las personas convivamos de manera libre y justa en un estado de derecho con sólidas instituciones que garanticen el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la seguridad, cumpliendo nuestras obligaciones y ejerciendo nuestros derechos individuales y colectivos en una comunidad donde prime la confianza. En realidad, el tema de la confianza es el primer capital de la interacción humana. Ha venido a menos y cada vez es peor. El desafío en la vida ciudadana es establecer espacios de confianza para poder desarrollar lo que se llama la colaboración. Donde no hay confianza, muy difícil que se desarrolle una colaboración significativa. Otro tema importante es la inclusión y equidad, ¿no? Donde la educación en realidad propicia que las personas convivamos reconociendo, valorando e incluyendo nuestra diversidad sociocultural. Somos, bueno, aquí en el Perú y en América Latina, ¿no? Somos un conglomerado de culturas, de idiomas, de hábitos, de costumbres, festividades, religiosidad, que deberíamos considerarlo a cada uno en su espacio, a cada uno según las condiciones de desarrollo, respetando precisamente esas diferencias sin pensar que uno es más que otro. Ese espacio de interculturalidad, de alguna manera, lo que hace de nosotros es enriquecernos, ¿no? Pero la educación tiene que tener un espacio que permita ese intercambio. Cuando tenemos, por ejemplo, un programa curricular que cumplir y ese programa curricular no aborda las diferencias, no nos da espacios para poder nosotros abordar esas diferencias, en realidad se hace muy complicado, demasiado complicado. Ya eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces buscamos eliminar toda forma de discriminación, garantizando la igualdad de oportunidades de aprendizaje y desarrollo y priorizando la atención preferencial a las poblaciones con mayor desventaja, tales como, por ejemplo, las personas con
algún tipo de habilidad diferente, condición diferente o discapacidad, ¿no? También hay algunas diferencias que nos llevan a discapacidad y otras que no, pero sin embargo tienen que ser atendidas también por el sistema educativo. Otro propósito de la educación es la productividad, la prosperidad, investigación y sostenibilidad. La educación habilita a las personas a desempeñarnos productivamente y a desarrollar actividades alineadas con nuestras aspiraciones, que generan y aprovechan creativa, sostenible y responsablemente los recursos sociales, culturales, naturales y económicos. Con ello logramos el bienestar material tanto propio como colectivo. Asimismo, la educación favorece y se nutre de la investigación, innovación y desarrollo para potenciar las oportunidades de desarrollo y prosperidad nacional. Ello implica, pues, de que nosotros alineemos la tarea de la educación a los sectores productivos. ¿Qué tanto nosotros desarrollamos las capacidades de nuestros estudiantes para poder desempeñarse en un espacio productivo? Bueno, vas a aprender a hacer la carta, pero ¿qué tanto esa carta que el estudiante produce se adecúa para que en algún momento que pueda salir del colegio y no tenga el auxilio del maestro, pueda él solicitar, por ejemplo, un empleo, pueda solicitar y desempeñarse de repente en un espacio laboral, ¿no? Entonces tenemos que alinear el trabajo. Otro punto importante es la investigación, ¿no? Dentro del tema de la investigación prima la problemática de que muchos somos muy obedientes, ¿no? Somos muy obedientes porque existen políticas internacionales de investigación, por ejemplo, que nos deriva a entender que la investigación está ligada mucho al desarrollo de la tecnología y a la productividad. Sin embargo, nosotros somos muy imitativos. Tratamos en realidad dentro de la investigación de repetir los tipos de investigación, aplicamos instrumentos de investigación que ya están incluso, están validados. De repente no se ajusta mucho a la realidad que yo tengo, pero como ya está validado, lo aplico ese instrumento. No me va a dar resultados investigativos que yo necesito para cambiar mi propia realidad. Sin embargo, lo hago. ¿Pero por qué lo hago? Muchas veces es falta de preparación. La falta de preparación de repente no sea la culpa de la persona que no tiene esa preparación, no sea su responsabilidad, porque es un producto del sistema educativo. Pero este sistema educativo en realidad tiene que darle la oportunidad a la persona de desarrollar esa habilidad, de transferir lo que sabe a su realidad, de adquirir conocimientos para aplicarlos en su propia realidad. Entonces, en el tema de investigación, creo que falta también el tema de poder nosotros desarrollar una investigación más realista, una investigación más objetiva según mis necesidades. En el tema de bienestar social, entendemos que la educación nos habilita para conocernos y valorarnos entre nosotros mismos, autorregular nuestras emociones y comportamientos, establecer relaciones humanas sanas, identificar propósitos y sentido en lo que hacemos y lidiar con retos diversos, tanto para alcanzar nuestro desarrollo personal como para la convivencia. Asimismo, toma en cuenta que la cognición, el estado físico, la emoción y el desarrollo espiritual son aspectos indesligables para desarrollar el potencial del individuo y además el colectivo. Insisto que los maestros somos personas también que pasamos por diferentes estados, diferentes momentos. La pandemia también le llega a los maestros, no solamente de los estudiantes. Las necesidades económicas también le llegan a los maestros, muy a propósito de que el maestro no es remunerado tal según cómo tendría que entender el equilibrio, ¿no? Doy tal trabajo, doy tal esfuerzo y el maestro debe de cobrar en realidad en relación al tiempo. Trabajamos más de 8 horas, ¿no? Diarias, porque aparte preparamos clase, aparte evaluamos, ¿no? Entonces, y muchas veces hay maestros que no cobran, no están pagados, esperan fines de año, fines de ciclo, hay tanta diversidad en el sistema de pagos, en los sistemas, que en realidad no justifica, por ejemplo, que el maestro tenga que vivir esos sacrificios y esas necesidades, ¿no?
Pero ¿cuáles son los impulsores del cambio? Nosotros buscamos primero fortalecer el carácter público de la educación. Que el Estado garantice que todo servicio educativo, independientemente de quién lo brinde, sea el Estado o privado, debe garantizar condiciones básicas que superen inequidades, exclusiones, formando el bienestar de las personas, fortaleciendo la educación estatal gratuita. Sin embargo, hay incluso tendencias en algunos países a privatizar la educación. No podemos cerrar los ojos, ¿no? Incluso he visto, por ejemplo, una resolución donde ahora ya se da la posibilidad de que organismos, bueno, literalmente dice que pueda darse, que pueda gestionar, administrar una institución educativa, organismos sin fines de lucro, ¿no? O sea, se está entregando, pues, las instituciones educativas, o se busca, ya con esta directiva se busca entregar la institución educativa a un organismo que no es el Estado para que administre y gestione, ¿no? Ahora, de sin fines de lucro, habría que entender de repente si alguna institución quiere tomar como responsabilidad el administrar el Estado, perdón, una organización de manera gratuita, ¿no? Bueno, habría que irse preguntando qué institución quisiera trabajar sin cobrar nada, ¿no? Otro punto es incrementar en forma sostenible los montos asignados al financiamiento público en educación, de modo que sea suficiente y proporcional para crear igualdad de oportunidades, especialmente en los más excluidos. Resulta, pues, yo no sé en otros países cómo funciona. En mi país, el sector educación tiene un considerable presupuesto, sin embargo, no es suficiente porque es la carga social más elevada. Vemos, por ejemplo, universidades que no tienen laboratorios, que los pocos laboratorios no tienen reactivos. Si tienen reactivos, no tienen el personal adecuado. De repente, el encargado de laboratorio, pues no es un biólogo, no es un tecnólogo, ¿no? Es una persona, un trabajador que está por ahí, que maneja la llave, que aparte de estar en el laboratorio, tiene que limpiar de repente el auditorio, tiene que limpiar los pasadizos, está también de jardinero, solamente maneja la llave, o sea, su responsabilidad consiste en manejar la llave, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de errores es que se asigna un presupuesto muy alto para el costo, para invertir en equipos. Y es más, muchas veces sale bien el proceso de licitación, se adquiere, y cuando al fin se llega, incluso ha hecho mucha difusión, ¿no? Medios de comunicación, se compró tales equipos, ¿no? Tal universidad compró tales equipos. Pero después resulta, pues, de que los equipos no pueden ser utilizados porque no tienen a las personas idóneas que manejan el equipo. Entonces hay una incoherencia, porque finalmente, para términos de eficacia, los equipos no son utilizados. En conclusión, hay un desperdicio económico ahí, ¿no? Hay un desperdicio porque estamos hablando de un costo que está guardado ahí y obviamente ese equipo no está sirviendo literalmente para nada. Otro impulsor de cambio es promover uso de tecnologías digitales en formatos y medios accesibles como recursos educativos para potenciar las labores de enseñanza-aprendizaje y buscar el aprendizaje autónomo, la investigación según disponibilidad de tiempo. Resulta, pues, de que ahora la pandemia nos ha dado una patadita en el uso de las tecnologías. Casi todas las personas ya nos vemos obligadas a usar las tecnologías. Sin embargo, no es suficiente. Les comento que sucede muy a menudo, y voy a aprovechar dándome un espacito, ojalá no me exceda. No es solamente aprender, sabemos como maestros de que el uso de las tecnologías son importantes. Hablaba con algunas personas con responsabilidades administrativas y les decía, no es solamente crear la plataforma educativa, no es solamente que los estudiantes conozcan la plataforma Moodle, el Meet, ¿no? Sino también hay que desarrollar capacidades en los docentes para poder desarrollar precisamente la educación mediada por tecnologías. De repente nosotros como maestros estamos más familiarizados sobre cuál es la finalidad didáctica de un foro de debate y argumentación que evalúa unidades, de un foro temático que evalúa contenidos, de repente una exposición que evalúa desempeños.
De repente nosotros estamos más familiarizados, pero imagínense pues dentro de un sistema universitario donde hay ingenieros, donde hay médicos, enfermeras, abogados. Entonces es importante desarrollar, si quisiéramos nosotros manejar en realidad el sistema educativo y a través de las tecnologías de información y comunicación, debemos desarrollar políticas de integración de las tecnologías en el proceso educativo. Y eso no implica implementar solamente el aula virtual con una plataforma de mediación tecnológica. También implica desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan, pues, conjugar con este tipo de actividades, ¿no? A veces los estudiantes no comprenden cómo desarrollar y cuál es la intención de cada una de las actividades, ¿no es cierto? Pero tampoco se nos da el espacio para decirle, mira, ve, tu aula virtual tiene esto, con esto vas a desarrollar tales capacidades, ¿no? Porque ya hay que desarrollar la programación curricular, ya hay que desarrollar el desarrollo silábico y hay varias cosas. Entonces, todo eso implica que tiene que construirse a partir de la política educativa. La política educativa tiene que construirse de tal modo que ampare espacios para desarrollar todo lo que estamos hablando. No es tan esquemático, ¿no? De decir, ya, esto es la programación curricular, este es el aula virtual, háganlo, ¿no? Además, buscamos instituciones con autonomía, asegurar recursos y competencias correspondientes y fortaleciendo el fortalecimiento de espacios de trabajo profesional y colegiado para atender mejor a las personas y sus contextos. En el tema del trabajo colegiado es tan importante la construcción a partir, por ejemplo, este es un espacio bastante rico y diverso. Yo sé que cada uno de ustedes está pensando desde su país cómo se está llevando a cabo, ¿no? Y en mi país cómo está funcionando. Y acá, seguramente de todo este evento, a quien yo agradezco la invitación y felicito también al comité organizador porque no ha tenido mejor idea de invitarnos para poder compartir nuestras experiencias y finalmente seguramente se van a llegar a conclusiones que van a ser publicables a partir de la diversidad. Eso va a enriquecer bastante nuestra práctica educativa. Otro punto es la acción educativa concebida desde las personas, considerando necesidades, características y aspiraciones a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, les decía de que se va a considerar, y es importante, por ejemplo, instituciones que permitan atender a los ancianos, no solamente hasta la educación básica regular. En el Perú, por ejemplo, existe mucho el tema de que hay inicial, primaria, secundaria, pero de secundaria a superior hay un primer filtro, ¿no? Hasta educación secundaria, digamos que es obligatorio, porque el gobierno nos atiende hasta secundaria, pero después de secundaria ya tienes que dar un examen de admisión, que es un filtro, pues, grave, digamos de que de 100 alumnos ingresan de repente 8, el resto de jóvenes tiene que seguir intentándolo o ya se dedica a otras actividades. Igual similares en el tema de institutos, ¿no? Ese examen de admisión de alguna manera lo que hace de nosotros es, pues, filtrarnos y dejar un segmento no atendido. ¿Cómo mejoramos la educación? ¿Cómo mejoramos la calidad de la educación? Generando estándares claros sobre la buena docencia y acreditar instancias de formación y desarrollo docente, desarrollo profesional docente. Transformando nuestras prácticas pedagógicas. Impulsamos de manera sostenida los procesos de cambio institucional. Cuando hablamos de manera sostenida no es solamente la flor de un día, ¿no? Que hago una feria de ciencia y tecnología y pienso que es suficiente. Insisto que el tema de las políticas públicas deben estar completamente claras. Articular la educación básica con la educación superior. Existe un vacío no solo generacional, sino de contenido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que me enseñan en educación básica completamente distinto a lo que me enseñan como requisito para ingresar a la universidad. Antes incluso se parecía un poco más porque terminaba la educación secundaria y podía yo, de repente, haciendo un repaso de todo eso, postular a la universidad. Ahora completamente distinto. En educación secundaria, por ejemplo, se desarrollan las competencias y
me ayuda a la convivencia, de alguna manera el estudiante trata de tener sus aprendizajes de modo más aplicativo, mediante las transferencias, ¿no? Pero cuando llega el examen de admisión resultó pues de que tenía que tener mucha información memorística, áreas que en el colegio no las veía, como la lógica, por ejemplo, ¿no? La lógica ya en el colegio no se ve el curso como lógica, pero ya en el examen de admisión sí se lo piden. Eso implica abrir un segmento de mercado de los centros preuniversitarios, academias preuniversitarias, que muchos de los estudiantes no tienen posibilidad de pagar. Entonces, estamos hablando ahí de que no hay una articulación. Y cuando llegan a la universidad, los que llegan a la universidad, en realidad llegan un poco más, todos con al pasar ese filtro, más nivelados. Sin embargo, dentro de la universidad ya llevan los cursos generales, de estudios generales, los cursos profesionalizantes o de especialidad, luego vienen los cursos de investigación y de prácticas, ¿no es cierto? Entonces, pero hay esa desvinculación de los niveles. ¿Bien? Tenemos aumentar la eficacia y la equidad de los resultados del sistema educativo. Para eso es importante que tener estándares de aprendizaje. ¿Cómo vamos nosotros a ir viendo el desarrollo de hitos de los aprendizajes? Un marco curricular nacional donde se refleje las políticas educativas que estén alineadas al proyecto educativo nacional. Una reforma escolar que atienda de manera integral la educación. No solamente el quehacer diario, ¿no? Ese elefante blanco que camina todos los días, el oficio llega a los 10 días y si no ya vayan haciéndolo, pues porque ya saben que igual va a llegar el oficio. Pero ¿qué dice el oficio? Ya vayan haciéndolo, ya va a llegar y en realidad no se tiene claro si ese oficio tiene indicaciones en relación a la política y en relación a lo que se tiene que hacer. Y otro punto es la mejora del desempeño docente. Tenemos nosotros que coordinar, interaccionar y complementar. Mejor dicho, tienen que conversar los estándares de aprendizaje, el marco curricular, las reformas educativas y la mejora del desempeño docente tienen que tener una conversación y alinear su trabajo, porque cuando cada una de ellas va por espacios distintos, resulta pues de que puede salir todo menos un sistema educativo de calidad. Entonces, estándares. Me voy a referir a los estándares. ¿Para qué y en qué contexto? En todas las instituciones de educación básica, los estudiantes deberán poder acreditar aprendizajes efectivos, aunque no solo los aprendizajes instrumentales básicos, sino aquellas competencias que requieren para desarrollarse como personas, contribuir al desarrollo del país y hacer realidad una cohesión social que supere exclusiones y discriminaciones. Pero ¿cómo hago avanzar el sistema educativo en esa dirección? Aunque les parezca mentira, ustedes y yo tenemos parte de la tarea. Sí, no es solamente un tema de las altas direcciones que van a tomar algunas decisiones que a veces son erradas, a veces son dignas de fortalecer. ¿Cuáles son las características de los estándares de calidad? Primero, son fruto de consensos, acuerdos colectivos producidos en espacios muy especializados. Por ejemplo, el último proyecto educativo nacional recogió la información a través, primero, de una encuesta nacional, y esa encuesta nacional donde se preguntaba qué se esperaba de la educación, ¿no es cierto? ¿Qué esperas tú de tu sistema educativo? Se pensaba también incluso, ¿cuál es tu compromiso con el sistema educativo? ¿A qué te comprometes? ¿No? ¿Qué piensas tú que necesita mejorar el sistema educativo? Y a partir de esa encuesta, luego se hicieron diálogos donde se abordaba temas específicos sobre interculturalidad, sobre el tema, por ejemplo, de inclusión. Entonces, de esa manera también se recogió la información, se consensuó. Otro de los puntos importantes también fueron los encuentros macrorregionales, ¿no? Donde hubo, a través de varias regiones, se recogió la información también a través de trabajo de grupo y
se sacaron pues esos consensos que ahora conocemos y que están en el proyecto educativo, ¿no? Son fruto de consensos y acuerdos también. Se aplican prescriptivamente en instituciones, asociaciones, provincias, grupos profesionales, y su omisión podría ocasionar sanción una vez que ha sido aprobado el proyecto educativo nacional. Estos principios, por si acaso, son principios que de alguna manera obedecen a todas las áreas, ¿no? Porque una vez que es aprobado un documento, si es que tú lo cumples, de alguna manera estás fortaleciendo el cumplimiento y legitimas además el documento, ¿no? Pero si es que no, también podrías ser de alguna manera denunciado por omisión de funciones. Es susceptible de ser evaluado en cuanto al grado en que se está cumpliendo, en la medida que prescribe lo que se debe de hacer. Orientan y resaltan los énfasis en la enseñanza. No tienen alcance didáctico metodológico. Un estándar no te dice cómo es que vas a enseñar, cómo es que el alumno va a aprender, cómo es que tú te vas a formar, cómo vas a mejorar tus condiciones laborales. No. No nos dice hacia dónde debemos apuntar. No responde cómo hacer. Las instancias descentralizadas deben proporcionar las condiciones que garanticen las oportunidades para que se alcancen dichos estándares. Tienden a ser claros, directos y elevadamente prácticos. ¿Hacia dónde nos vamos? Se orientan por lo general a las disciplinas. Para algunos no sería viable estándares emocionales y valorativos. Asimismo, no se considera como una posibilidad inmediata el desarrollo de estándares multidisciplinares. ¿Cómo todavía podríamos evaluar? No estamos en esas condiciones para poder evaluar. Nos falta mejorar, ¿no? Estamos en el camino, pero la idea es poco a poco ir creciendo. Recordemos que la educación no es estática, es dinámica, y esa dinamicidad que tiene la educación precisamente es la que siempre nos tiene en espacios desafiantes, ¿no? Pero recordemos que a veces sin crisis no hay desarrollo. Los estándares son motivadores en tanto son considerados para fines de acreditación o acceso a la educación superior. Son pocos en número, pues por lo general apelan a los temas o aspectos muy esenciales, muy generales, no son específicos. Sí. Maestra Milady, qué pena interrumpirla. Es que es para que podamos como cerrar, que nos quedan pocos minuticos. Ya. Gracias. Bien, gracias. Entonces voy a hacer mucho más rápido, seguimos. Y tenemos 4 tipos de estándares de calidad, que son el estándar de contenido, estándares de desempeño, estándares de actitud y estándares de oportunidad. Sabemos que los estándares de contenido, por ejemplo, especifican cuando un estudiante o una persona maneja ciertos contenidos temáticos, pueden ser evaluados. En los estándares de desempeño, más bien se especifican los niveles de logro, describiendo a las personas sus desempeños. Podría ser en el tema, por ejemplo, de la práctica profesional, en el tema de una exposición. Los estándares de actitud manejan el tema de las disposiciones favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en los estándares de oportunidades establecen el tema de cantidad y calidad de docentes, materiales de aprendizaje. ¿Cómo sabemos nosotros si en 10 años los estándares fueron útiles o no? Tenemos una evaluación macro, meso y micro. En la evaluación macro tenemos evaluaciones nacionales, programas de formación docente, revisión de textos. En la evaluación meso, estándares regionales donde quieran ser desarrollados. Y en la evaluación micro ya son las evaluaciones en el aula y métodos de enseñanza. ¿Cuáles son las ideas claves? Que el sistema de evaluación no evalúa al docente en particular, no evalúa a los directores, no evalúa los aprendizajes y no evalúa o no busca cerrar instituciones, sino más bien evalúa la gestión de manera integral. ¿Qué estándares debemos tener en cuenta nosotros para soportar el desempeño docente? Para empezar, vemos que son mecanismos que establecen las instituciones para orientar la labor docente al logro de las competencias en todas las áreas curriculares, ¿no? Por ejemplo, la calidad de enseñanza dentro del desempeño docente es una enseñanza sólida que permite aprender una amplia gama de estudiantes. Cumple con las demandas de la disciplina, con las metas de enseñanza y con las necesidades en un entorno dado. Depende en parte de las cualidades del docente. ¿Cuáles serían esas cualidades?
el sólido conocimiento del contenido relacionado con lo que se debe enseñar, la comprensión sobre el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, incluidos aquellos que presentan diferencias o dificultades de aprendizaje. Una habilidad general para organizar y explicar las ideas, así como para establecer diagnósticos mediante observación y reflexión. La capacidad de adaptación que permita a los profesores encontrar las soluciones adecuadas para atender la diversidad. Un entorno que define sistemas curriculares y la formación y especialización de los docentes. Un excelente profesor puede verse impedido de ofrecer una enseñanza de alta calidad cuando el currículo es deficiente y no dispone de material o herramientas de evaluación adecuados, por ejemplo, ¿no? Un docente bien formado puede tener un mal desempeño si se ve obligado a enseñar fuera de su campo de especialidad o en malas condiciones, como por ejemplo sin material adecuado, ¿no es cierto? Entonces, adicionalmente podríamos decir que un buen docente que maneja o está orientado a la calidad de enseñanza puede apoyar el aprendizaje de sus estudiantes, enseñar de forma justa e imparcial, adaptar la enseñanza en pos del éxito de sus estudiantes, continuar aprendiendo y mejorando, y colaborar también con otros profesionales en su proceso de aprendizaje. Bien, dentro del enfoque sistémico de la evaluación de los docentes tenemos estándares estatales comunes para la enseñanza relacionados con un aprendizaje significativo, evaluaciones de desempeño que no es un examen. Mayormente encontré un país incluso donde se tomó un examen y desaprobaron el examen, incluso perdieron su empleo, ¿no? Sistemas locales de evaluación inspirados en los mismos estándares para evaluar la calidad de la enseñanza, estructuras de apoyo que garanticen la disponibilidad de evaluadores capacitados y de mentores para poder ayudar a los docentes. Oportunidades de desarrollo profesional homogeneizados que permitan a todos los docentes mejorar su labor. Podríamos decir que sí buscamos estándares, pero no buscamos uniformizar la práctica pedagógica, la práctica educativa. Los estándares no nos indican la manera como se debe alcanzar y solo se limitan a indicar qué contenidos o destrezas se deben obtener. Lo que significa siempre y cuando existan estándares claros, las instituciones y los propios profesores tendrían la posibilidad de ensayar innovaciones y propuestas metodológicas fruto de sus experiencias profesionales. Insistimos, mientras no cambiamos nuestra disposición a mejorar, no podemos aplicarlo en la realidad, tampoco va a cambiar el sistema educativo. Muchas gracias. Quedo atenta a sus inquietudes. Muchísimas gracias, maestra Milady. Invitarla a reconocer excelentes comentarios, felicitándola por sus aportes, pero también hay algunas preguntas que le han hecho los colegas, entonces invitarla a que se acerque a ellas para que vaya su merced organizándolas y para darle respuestas más adelante. Recordarles acá a nuestros colegas, hacer un saludo especial a nuestros estudiantes en formación de las diferentes normales del país que nos acompañan en el día de hoy. También un saludo especial a los colegas de la maestra Milady que nos acompañan en la mañana del día de hoy desde Perú y otras latitudes de Latinoamérica. Recordarles la importancia de que ustedes se suscriban al canal que tenemos de YouTube, Red Chiso. En ese canal ya están subidas todas las grabaciones de las presentaciones que hemos tenido durante este encuentro, durante este seminario que inició en el mes de mayo. Entonces, para que se suscriban al canal, vean los videos y en alguna conferencia, algún tema de interés que no pudieron acompañarnos, y también hagan extensiva esa invitación y compartan ese material a otros colegas de sus respectivos países a quien puede servir. Alberto, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Diana. Sí, porque vamos a darle la bienvenida al profesor Jaime Jesús González Sánchez, quien hoy nos departe su espacio de reflexión, desarrollo de la habilidad científica, de indagación y de proceso de aprendizaje basado en la empatía a partir de la serie animada Pokémon.
nuestro estimado magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de la Gran Colombia, normalista de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz, y es docente de planta de la Secretaría de Educación del Distrito en el Colegio San Agustín y es miembro de la Red Chiso. Profesor Jaime, bienvenido. Tiene 30 minutos para que nos comparta esos saberes de su espacio. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por el espacio y sobre todo por la experiencia de poder compartir lo que ha sido la implementación de este proyecto y de igual forma darles a conocer los hallazgos que he podido identificar en el breve transcurso del mismo. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Ustedes por favor me indican si ya es visible. Efectivamente, Jaime, bien pueda. Vale, muchas gracias. Bien, pues ya como lo acaba de decir muy amablemente nuestro colega, mi propuesta o la estrategia que se ha venido implementando tiene como fin desarrollar la habilidad de la indagación en niños de primaria y pues básicamente tratar de igual forma de impactar lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales a través del fomento de la empatía. Y para ello se usó como motor y como excusa o como principal herramienta lo que tiene que ver con Pokémon, teniendo en cuenta que estamos hablando de una población infantil y teniendo en cuenta también otros elementos que constituyen el contexto y que de alguna u otra forma justifican la pertinencia de la aplicación sobre esta serie animada. Pues he querido hacer la presentación con esta estructura, primero los antecedentes y explicar un poco de por qué nació esta iniciativa. De igual forma, los propósitos que se empezaron a especificar y a proponer precisamente, valga la redundancia, para darle desarrollo a esta propuesta. Tercero, hablar un poco de los logros que se han conseguido hasta el momento. Y por último, por siguiente, los obstáculos y los retos que se tienen de igual forma en este momento, teniendo en cuenta también la coyuntura por la que estamos pasando. Bueno, inicialmente vamos a hablar de los antecedentes, es necesario hablar del contexto. Estamos hablando del Colegio San Agustín, una institución pública de Bogotá, ubicada en la periferia precisamente de esta ciudad. Este PI, el proyecto educativo institucional que establece el colegio, tiene que ver específicamente con el desarrollo del potencial humano y apuesta mucho a un enfoque constructivista y una gestión social y al aprendizaje significativo como forma de fortalecer las relaciones interpersonales. De igual forma, el colegio se encuentra en este momento en una reestructuración curricular, puesto que a través de la autoevaluación institucional se ha dado cuenta que hay una tendencia notable en cuanto a darle prevalencia a los contenidos, y lo que ha querido es empezar a generar cambios para darle más enfoque a las competencias y a las habilidades. Esto gracias a la asesoría de la Secretaría de Educación en el proyecto 1005 para fortalecer el currículo y el desarrollo de aprendizajes. De hecho, junto con algunas colegas, compañeras, estamos liderando lo que tiene que ver con la reestructuración curricular de las ciencias sociales y le estamos dando un poco de apertura a la indagación. Se trabajó específicamente con un grado cuarto durante el año pasado y se siguió continuando con este grupo este año ya en quinto para darle un seguimiento al proceso. El grupo como tal son niños que están entre los 9 y los 12 años de edad, son 15 hombres y 19 mujeres, y desde Felder y Silverman se logró establecer que los estudiantes tienen una tendencia visual y kinestésica, lo cual quiere decir que los estudiantes en su aprendizaje tienden a favorecer los elementos visuales y todas aquellas metodologías que impliquen el movimiento.
Pues inicialmente se estaba usando, se empezó a aproximar la franquicia de Pokémon al aula, específicamente y únicamente a lo que tiene que ver con el área de educación artística. Entonces los estudiantes empezaron a participar en algunas actividades en donde relacionaban las criaturas o los personajes propios de esta franquicia y lo plasmaban a partir de ejercicios artísticos y también algunos concursos. ¿Por qué se escogió Pokémon? Porque hasta el momento son 893 criaturas, o sea que hay una gran variedad que puede llamar la atención y puede incluso favorecer todos los gustos de los estudiantes. Además, esta franquicia, pues en medio de todo, es un poco globalizante en el sentido en que el interés acoge a los dos géneros, acoge también a las edades, a que los estudiantes, teniendo en cuenta que estas criaturas tienen que ver sobre todo con la fauna y la flora del mundo, se dejan llevar pues también con aquellos diseños que les llama la atención, que están relacionados a sus animales favoritos, que están relacionados también a los gustos y a otras cosas que a ellos les pueden gustar. Entonces, precisamente se le dio importancia y se le dio una apertura a esta franquicia porque tiene bastante variedad de criaturas y se logró como atender a los gustos de los estudiantes. Después de implementar estas actividades, me di cuenta que los estudiantes despertaron mucho interés en ellos y les empezó a gustar mucho que yo involucrara esta franquicia con las actividades pedagógicas. Por lo tanto, se estableció ese primer elemento, ya teniendo en cuenta que hay un tema que despierta el gusto, pues ahora vamos a hablar o vamos a tratar de involucrar la indagación teniendo en cuenta los procesos institucionales de reestructuración curricular y también lo que tiene que ver desde el trabajo postgradual que he implementado, que es acercarme a la habilidad científica de la indagación e implementarla en la enseñanza. En un principio de las ciencias sociales, que es el área donde me desempeño, pero de igual forma tratar de dar la apertura a las otras asignaturas, teniendo en cuenta que en básica primaria, por lo general, los docentes tenemos que orientar las diferentes asignaturas por igual. Entonces, ¿por qué la indagación? Pues primero, lo que ya les había comentado, el proceso y la coyuntura propia que está viviendo la institución. Entonces, al evaluar por competencias y por habilidades, la indagación tiene total pertinencia. Segundo, porque desde la gubernamentalidad, perdón, o quizás ese término no existe, sino tal vez desde las líneas gubernamentales y en los documentos que rigen la educación acá en Colombia, los mismos estándares del Ministerio de Educación le piden a las ciencias naturales, a las ciencias sociales como tal, que desarrollen el pensamiento científico de los estudiantes. Tercero, porque algunos académicos han establecido la importancia que tienen esto porque tiene implicaciones en otros elementos del aprendizaje, puesto que la indagación abarca habilidades como observar, medir, formular preguntas, y estas tienen totalmente otros impactos y tiene aplicabilidad en otros contextos y en otras áreas del saber que los estudiantes manejan en primaria. Y por último, porque la habilidad de la indagación tiene un impacto inmediato y de igual forma constante en su contexto inmediato, porque los lleva y los permite a interactuar constantemente con él mismo y además con los demás, de tal forma de que a través de esas interacciones logren aplicar sus aprendizajes y de alguna otra forma también desarrollar la experiencia como forma de llegar a conclusiones, a descubrimientos de aprendizajes. Entonces, esa era, digamos, la primera intención, desarrollar la indagación a través de un elemento que despertaba su interés, como lo era la franquicia Pokémon. Ahora, hablando de la empatía, teniendo en cuenta que el proyecto educativo institucional del Colegio San Agustín tiene que ver con las relaciones interpersonales, se hizo menester que este proyecto no solo impactara en lo que tiene que ver con el desarrollo del aprendizaje del conocimiento, sino también en las relaciones y como tal en la convivencia del grupo y de los estudiantes, por lo cual se apeló a la empatía inicialmente porque el tema generador de Pokémon podía llegar a generar dinámicas en las cuales los estudiantes interactuaran entre sí y fortalecieran su convivencia,
al mismo tiempo que empezaban a reconocer al otro mientras desarrollaban las diferentes actividades propuestas. De acuerdo a esto, podemos hablar de la empatía y trayendo a colación a Müller-Using, que es una alemana que trabaja lo que tiene que ver con la importancia de la empatía. Ella establece que tiene un contacto directo con el contexto y sobre todo con la importancia de percibir al otro. Por lo cual esta propuesta también tiene unas implicaciones comunitarias y al mismo tiempo que tiene unas implicaciones comunitarias, la empatía puede llegar a complementar y a darle mucha más fuerza a lo que tiene que ver con la adquisición de destrezas, que es algo que se pretende con la indagación. Entonces, a partir de eso se genera un triángulo de la indagación como tal, la empatía y la franquicia Pokémon, como los tres elementos articuladores y también como la piedra angular de este proyecto. Entonces, a partir de ellos se establecieron los siguientes propósitos. Al relacionar la empatía y la indagación, se pretendía implementar estrategias que repercutieran en el contexto inmediato para desarrollar la indagación en los estudiantes. Segundo, que a través de la franquicia Pokémon se lograran articular todas las asignaturas y empezar a fomentar esos ejercicios de indagación. Y tercero, a partir de esas estrategias implementadas basadas en Pokémon, se fortalecieran las relaciones interpersonales de los estudiantes. Entonces empezaron a generar un plan de acción, que lo voy a compartir en este momento, y lo organicé en 3 fases. Primero, los elementos de Pokémon de la franquicia como tal que se extrapolaron al contexto del aula. En Pokémon se maneja algo que se conoce como la evolución y es como una criatura va fortaleciéndose a medida que se va entrenando. Entonces, la idea se extrapoló al aula en el sentido en que cada estudiante recibiría un compañero, una criatura de su elección, y a medida que ellos iban logrando ventajas y logros, iban consiguiendo fortalecer su aprendizaje, esa criatura que ellos habían escogido como compañeros iba también yéndose transformando y volviéndose más fuerte. Segundo, otro elemento que se sustrajo y que se llevó a lo que tiene que ver con el aula es que en la franquicia se manejan las medallas en la medida que en los juegos de Pokémon se consiguen estas 8 medallas a medida que se van cumpliendo ciertos retos, y al cumplirlas y obtener las 8 medallas, participan en una especie de torneo para establecer los mejores entrenadores Pokémon. Entonces se llevó esto y pues la verdad lo que se trató de hacer es que cada medalla fuera un área, una asignatura o un núcleo de asignaturas. Los estudiantes tenían una serie de retos y cuando los iban cumpliendo iban recibiendo esas medallas y lograban participar al final en un torneo que les permitía al mismo tiempo que aprobar lo que tiene que ver con los procesos propios de cada área, al mismo tiempo participar y llevar sus criaturas mucho más fuertes a medida que ellos mismos iban mejorando su proceso. Y el último elemento que se sustrajo de Pokémon es que en algunas partes de la franquicia se manejan 3 equipos. Entonces, estos 3 equipos trabajan de manera mancomunada para lograr ciertos retos y al mismo tiempo conseguir ciertas recompensas. Entonces se formaron los mismos 3 grupos en donde además que cada estudiante debía ir alcanzando ciertas metas individuales, también debían trabajar en equipo para alcanzar otras metas. Entonces se empezó a desarrollar y se empezó a convertir las dinámicas del aula en una especie de dinámica de Pokémon, en el sentido en que para los estudiantes lo que tenía que ver con su aprendizaje se convirtió en un reto grupal e individual que involucraba sus gustos e intereses. Ahora, a través de esa implementación, cómo se logró el fortalecimiento de la empatía hasta el momento? Pues precisamente los retos grupales llevaron a que las relaciones interpersonales se vieran beneficiadas. Además de la autoestima de cada estudiante de ver cómo todos iban a su ritmo, pero iban alcanzando en cierto momento los logros propuestos,
y también cómo los estudiantes al ver y al tener un equipo trataban de colaborarse entre sí para que todos llegaran a las metas si es que algunos lo lograban antes que otros. Entonces se logró beneficiar esas relaciones interpersonales desde el trabajo colaborativo y también desde el mejoramiento de la emocionalidad de cada estudiante. Acá, pues precisamente uno de los elementos que señalan algunos académicos sobre la empatía tiene que ver que la empatía puede llegar a solucionar los conflictos y aportar precisamente a la formación en valores y sobre todo a lo que les mencionaba al principio, que es el reconocimiento del otro. Entonces acá podemos ver cómo ese proceso que se inició y que eh, involucraba también ese trabajo colaborativo que ya les había comentado, permitió que los estudiantes mejoraran su convivencia a tal punto de que se notó que el grupo tenía unas relaciones interpersonales muy sanas, muy fraternales, que no se presentaban conflictos entre ellos, como teniendo en cuenta que en nuestra institución se enfrentan bastantes dificultades con lo que tiene que ver con el respeto. Entonces, ver cómo el grupo se había entrelazado y había fortalecido mucho sus lazos de compañerismo y al mismo tiempo los estudiantes a partir de dinámicas un poco sencillas y también muy particulares lograban aumentar su autoestima y darle mucho más fuerza a su proceso académico, como lo podemos ver en este diploma, de ver los estudiantes cómo empezaron con unas criaturas, llegaron a llevarlas a su máximo nivel, pero ellos también empezaron de una forma y llegaron a un máximo nivel, logrando cada uno de los retos propuestos y que de alguna u otra forma beneficiaron su rendimiento académico en cada una de las asignaturas. Entonces, como les digo, esta relación entre la empatía y entre las dinámicas que se extrapolaron de la franquicia a los procesos propios del aula, permitieron alcanzar las siguientes metas. Primero, pues como les había dicho, se fortaleció notablemente el rendimiento del grupo. La implementación de este proyecto llegó en un momento en que el grupo como tal estaba enfrentando un declive en sus calificaciones, pero más que todo un desinterés en el proceso académico, pues empezó a notar cómo los estudiantes no tenían el compromiso necesario para abarcar las dinámicas. Si bien es cierto que como director del grupo de ellos les orientaba la mayoría de asignaturas, también es cierto que habían otros docentes que orientaban otras asignaturas específicas y ellos me daban a entender cómo el grupo había tenido algún declive precisamente en su interés y no estaban llevando un rendimiento académico óptimo. Entonces, este proyecto terminó beneficiando a tal punto que los compañeros con los cuales orientábamos las clases de nuestros estudiantes de grado cuarto notaron cómo mejoró el rendimiento académico de los estudiantes de una manera notable, que se vieran más comprometidos con su proceso y más que todo en una situación y en un contexto en donde muchos de ellos se ven un poco abandonados por parte de sus acudientes y que lo que ellos logran muchas veces en su proceso educativo es fruto del mismo trabajo que ellos han hecho. Por varios de ellos no cuentan con un apoyo, una asesoría, sea el motivo que sea. Entonces, esto logró fortalecer bastante lo que tiene que ver con su rendimiento académico. Segundo, pues se incentivó el trabajo colaborativo. Quizás, si bien es cierto que el proyecto puede llegar a generar una sana competencia, también puede esto ser algo contraproducente, en el sentido en que por querer llegar primero, se desconozca al otro, por querer cumplir las metas primero, digámoslo así, no se haga un reconocimiento de las necesidades que los que me rodean tienen. No obstante, el proyecto lo que hizo fue, al contrario, generar que la conciencia grupal, que las principales metas se consiguen es a partir de un trabajo mancomunado. Entonces fue un gran hallazgo esto, teniendo en cuenta que estamos hablando de niños y que muchas veces ellos se dejan llevar por la competencia, pero acá como se les incentivó mucho el trabajo en grupo, se dieron cuenta que era una sana convivencia y durante toda la implementación del proyecto, los estudiantes solo sintieron satisfacción y lograron darle bastante justificación a lo que se estaba implementando. Y por último, y relacionado a eso, tiene que ver con la parte emocional. Nosotros no podemos desconocer como educadores que la incidencia enorme que tiene la emoción de los estudiantes en su proceso educativo
y cómo el mal manejo que pueda llegar a tener estas emociones pueda trascender a futuro en un fracaso escolar, en cual el estudiante sienta mucha adversión y mucha antipatía a su proceso educativo precisamente por malas experiencias. Por lo tanto, la emocionalidad terminó siendo, que en un principio no era una de las intenciones del proyecto, terminó siendo precisamente uno de sus principales logros, porque a partir de la empatía, los estudiantes lograron fortalecer sus emociones y eso logró trascender en cuanto a su sentido de pertenencia con su proceso académico. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se desarrollaron esas estrategias de indagación. Entonces, como yo les había mencionado en un principio, el grupo tiene una tendencia visual y kinestésica, por lo cual se empezaron a desarrollar estrategias, sobre todo que los sacara del salón, que los sacara del aula y los permitiera interactuar con los objetos de estudio, sea quien sea. Al mismo tiempo, generar estrategias que fueran interdisciplinarias, que si bien es cierto, acá, por ejemplo, en lo que podemos ver, se estaba trabajando lo que tenía que ver con las misiones botánicas de la colonia, entonces estábamos trabajando elementos de la historia, pero relacionadas también con una visita a la huerta de la institución, entonces teníamos ahí una relación con las ciencias naturales y tenían que tomar un registro tanto estadístico como un registro, así como se hizo en esas misiones históricas de dibujar y de escribir. Entonces podemos ver también una relación de matemáticas y el área de lenguaje. Entonces, estas dinámicas empezaron a desarrollar la indagación en cuanto al estudiante interactuaba con los demás, interactuaban con el objeto de estudio y empezaban a construir aprendizajes y a llegar a descubrimientos, que es algo que académicos como Marzabal apelan a que precisamente el pensamiento científico y las acciones cognitivas de los estudiantes se van desarrollando a medida que esos conocimientos científicos son totalmente accesibles para ellos. Y ver cómo también hay una movilización de los recursos en donde salirse un poco de esa estructura tradicional de si voy a explicar algo de botánica, lo muestro en un tablero, sino más bien convivir directamente aprovechando los recursos que la misma institución nos daba. Esto empezó a generar un empoderamiento de los conocimientos en los estudiantes y ese diálogo constante que tenían entre ellos y pues obviamente con su docente los hacía precisamente convertirse en protagonistas del proceso escolar y ser totalmente activos. Acá podemos ver algunas muestras y registros en cual nos podemos dar cuenta que los estudiantes estaban empoderados, estaban en un constante trabajo en donde se reconocía al otro y al mismo tiempo a partir de ese reconocimiento se llegaban a unas conclusiones. Algo que académicos que le han apostado a la indagación han defendido, que los estudiantes se sientan parte de esto, que ellos sean los que dirijan este proceso académico, porque en medio de todo es a ellos a quienes impactan e involucran y de todas maneras todos estos esfuerzos terminan repercutiendo en su contexto inmediato y se pueden generar transformaciones del mismo. Entonces acá podemos ver cómo esos ejercicios de indagación se empezaron a involucrar con Pokémon en el sentido en que ellos usaban sus criaturas y usaban los elementos de esta franquicia para explicar y darle sustento a los aprendizajes que ellos lograban construir de manera conjunta. Entonces, más allá que un juego, que llevar una criatura, que poder compartir y llevar algo que tiene que ver con su interés, terminó siendo una herramienta para que ellos pudieran soportar sus aprendizajes, y acá lo podemos ver como en esos mismos ejercicios que les comentaba de la aproximación a las expediciones botánicas, los estudiantes tomaron sus criaturas y de una manera independiente, de una manera propia de ellos, explicar lo que habían comprendido y llevar a, como yo les dije, si son criaturas basadas en la fauna y flora principalmente, pues precisamente pueden llegar a estar relacionados, y el hecho de que ellos podían relacionar sus criaturas con sus aprendizajes demuestra que hay un desarrollo del conocimiento y que hay un fortalecimiento del aprendizaje. Como toda propuesta, ha tenido obstáculos y es pertinente abarcarlos como una forma de darle más fuerza a esta propuesta y a esta estrategia.
El principal obstáculo ha sido la pandemia, pues este aislamiento ha perjudicado muchas actividades que se buscaba tener con ellos. El problema del acceso a Internet, de que no todos pueden, de que muchos, hay un proceso bastante heterogéneo y creo que todos como educadores nos hemos dado cuenta de cómo con algunos se logran muchas cosas precisamente porque tienen los recursos y la disposición, pero con otros no. Esto ha sido algo bastante complicado y difícil llevarlo en el proyecto. De todas maneras, se procuró al principio de la pandemia vincular las actividades, y acá podemos ver, estas son actividades que se desarrollaron durante la pandemia en clases y encuentros virtuales en donde se seguía implementando el uso de los Pokémon porque los estudiantes incluso lo pidieron. El proyecto se estableció en segundo semestre del 2019 y para el 2020 se pensaba hacer algo igual, pero los estudiantes demandaron que no, que fue durante todo el año, entonces se alcanzaron a hacer algunas actividades y precisamente al principio las actividades involucraban los elementos, sin embargo, no de la forma que se quería, precisamente porque esa interacción no era algo total por los estudiantes que no podían acceder a lo mismo. Y pues volvimos también al punto que de un principio de que se involucró principalmente en el área de educación artística. El otro problema fue que en algún momento nuestra institución nos pidió que ya no organizáramos trabajos cada docente con sus propios alumnos, sino que llegáramos a una integración y a la creación de algunas estrategias que fueran para todos los estudiantes del nivel. Eso nos llevó con otros docentes del mismo nivel de grado quinto, establecer las actividades y aunque pues se intentó seguir con esta idea de llevar Pokémon como principal herramienta para desarrollar cada uno de los elementos y temas que íbamos a abarcar. Desafortunadamente me di cuenta que hay bastante estigma social, pues algunas compañeras me aclaraban que algunos padres de familia de sus grupos consideraban esto algo satánico, por ejemplo, y no permitían que sus hijos interactuaran con ellos. Entonces ese fue otro obstáculo porque al integrar y hacer un consenso de cuáles eran las actividades que se iban a trabajar con los estudiantes, Pokémon quedó por fuera, teniendo en cuenta esos estigmas sociales y también porque era algo muy propio del grupo. Y pues como la pandemia nos tomó a todos por sorpresa, era bastante complicado tratar de articularlo de tal manera que se pudiera involucrar a otros cursos. No obstante, pues esto nos lleva a los retos y el principal reto es tratar de continuar con el proyecto bajo esta situación que por lo visto va a perdurar por más tiempo, por lo cual se pretende hacer un pilotaje, hacer una actividad externa a las que ya se le entregaron a los estudiantes y que están consolidadas para todos los grados quintos del colegio. Voy a tratar de tomar otro aspecto de Pokémon diferente a los que ya se han tomado, y es que muchas de esas criaturas tienen un significado y una connotación cultural. Acá podemos ver cómo una de esas criaturas está basada en un samurái japonés. Acá podemos ver otra criatura basada en Quetzalcóatl y en la serpiente emplumada, y acá finalmente una criatura basada en lo que tiene que ver con la revolución industrial en Inglaterra. Entonces podemos ver elementos como el sombrero, como el sombrero y el bigote que puede representar a los británicos, también se convierten en las chimeneas que llevaron a la revolución industrial. Entonces yo que pretendo es que en estos pocos meses que quedan del año escolar, de manera complementaria a las actividades que vamos desarrollando con los estudiantes, es que cada uno empieza a crear su propia criatura, involucrando elementos de su cultura y de su identidad como forma de hacer un pilotaje, acercarnos a otros elementos que ofrece esta franquicia y también lograr otras cosas. Esto me permitirá a mí ver cuál es el impacto y cuál es el proceder para próximos años, continuar esta experiencia y darle un poco más de validez. Precisamente hablando de eso, ha sido un reto precisamente traer algo que no es académico, algo muy propio a la cultura geek, al mundo académico. No es algo imposible y sé que muchas personas quizás lo han logrado. Sin embargo, para mí es un reto y precisamente quiero validar estas experiencias, por lo que quiero que el proyecto se siga desarrollando de tal forma que pueda crear un texto y traer autores y dialogar con la experiencia, como ya lo he venido haciendo, pero tal vez de una forma más avanzada y darle validez a esta experiencia.
Entonces, más que todo, hasta ha sido la experiencia, les agradezco a todos haberme escuchado, totalmente abierto a sus sugerencias, a sus comentarios, que es un proceso y es un proyecto en crecimiento y precisamente sé que sus comentarios y la retroalimentación que me den van a permitir que esta experiencia sea mucho más enriquecedora para el aprendizaje y también como tal para mi saber y mi profesión como tal. Les agradezco a todos su escucha y su atención. Muchísimas gracias, maestro Jaime, de verdad, excelente su aporte. Me hizo remontar al tiempo en que mi hijo era pequeño y uno de sus personajes favoritos era Pokémon, que de pronto hubiera sido, se hubiera inclinado más por las ciencias naturales que por las sociales y hubiera tenido un maestro como usted. Pensaba en eso. Gracias. Invitarlo, maestro Jaime, a que revise el chat. En el chat se han realizado varios comentarios frente a su trabajo, la importancia que eso implica, la mirada interdisciplinaria que genera, que nos saca un poquito como del esquema de las asignaturas a como estamos acostumbrados a ver un poco la escuela y la enseñanza y el aprendizaje. Y mientras el maestro Jaime revisa eso, invitarle a la maestra Milady que tratemos tal vez de condensar las preguntas y las respuestas que se han originado en el chat para ella, de manera que podamos contar con el tiempo para que el maestro Jaime pueda también resolver las inquietudes que le han realizado con respecto a su experiencia. Muchísimas gracias, maestra Milady, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, un poco para empezar diciendo de que cuando nosotros hablamos de evaluar la calidad de nuestra práctica educativa, en realidad no estamos entendiendo de que implica tomar una evaluación, un examen de tipo teórico sobre si conoces o no determinada teoría o cómo actuaría según el enfoque conductista, según el enfoque constructivista, ¿no? No significa eso, eso no estamos entendiendo por ir evaluando nuestra práctica educativa, ¿no? Hay varias intervenciones, le agradece, por ejemplo, a Juan Carlos Piñero, nos habla de el desarrollo de habilidades blandas y habilidades duras dentro del modelo STEM, que lo que busca obviamente el modelo STEM es desarrollar habilidades investigativas, de creación, de participación, motivación, digamos, relacionadas con el interés de los estudiantes. Son habilidades blandas, pero él se hace la siguiente pregunta, ¿no? De alguna manera, ¿cómo nosotros materializamos el equilibrio de las competencias desde el ámbito curricular? En realidad, el ámbito curricular tenemos el nivel macrocurricular y también tenemos el nivel microcurricular. En el nivel macrocurricular yo puedo planificar las actividades tal cual yo podría hacerlo, ¿no? Tal fecha, tal día, estas acciones podrían hacerse, pero en el nivel microcurricular, que es ya la práctica didáctica, ¿no es cierto? Ahí ya los estudiantes y los docentes pueden tener un espacio de intercambio, y de hecho que será así, ¿no? Porque a veces, y no es una regla, no es digamos, un cuadrante donde todos tenemos que hacer eso, porque eso dijo y eso, porque en realidad siempre termina siendo un ajuste en clase, ¿no? Tú planificas, yo no sé si les pasa eso, a mí me pasa mucho, que planificas qué vas a enseñar en ese momento, eso tocó, y posteriormente dices, bueno, pero el estudiante no aprendió la sesión anterior bien y tuvo ahí algunas actividades que hay que reforzar, tuviste que regresar por un grupo de estudiantes y el otro de repente avanzó un poco más y de alguna manera termina siendo en ese momento un gestor de la diversidad de aprendizajes, ¿no? Entonces, sí, de hecho que puedo y hasta debo trabajar el tema de la vinculación de habilidades blandas y habilidades duras. ¿Por qué? Porque si no lo hago, simplemente no voy a atender la naturaleza misma del ser humano. ¿Cuál es la naturaleza misma del ser humano? Las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque desarrollan todo el espacio afectivo, socioemocional de las personas. Y las habilidades duras me enseñan precisamente el espacio cognitivo, ¿no? Memoria, comprensión, aplicación, la inteligencia, la atención, ¿no? Entonces va a desarrollarse por ese espacio las habilidades duras, en cambio las habilidades blandas, sentimientos, pasiones, emociones, estados de ánimo, actitudes,
¿no? Y las personas somos integrales. A partir de ahí nace precisamente la conducta. Luego nos comenta, nos dice, un poco que nos pregunta si es que nosotros aquí en el Perú, bueno, más abajo hay otra persona que nos pregunta si aquí en el Perú tenemos un currículum único, que de una vez voy a aprovechar para responderlo, porque también Juan Carlos nos habla de las particularidades del contexto. ¿Cómo es que nosotros atendemos la diversidad? Dentro del proceso de concreción curricular tenemos las líneas, las políticas nacionales. Luego de las políticas nacionales que están en el acuerdo nacional que se los comenté hace un momento, viene el proyecto educativo nacional. Este proyecto educativo nacional tiene las líneas políticas de atención nacional que se ha recogido la información como les comenté, y posteriormente vienen los programas regionales que recogen precisamente la diversidad. Tenemos el llamado COPARE, que es el Consejo Participativo Regional, que tiene por tarea elaborar el proyecto educativo regional, que implica recoger información de cada una de las regiones, ¿no es cierto?, con participación activa de la sociedad civil, con participación activa de todas las instancias gubernamentales, todas están involucradas, y se construye el Consejo Participativo Regional. No solamente queda ahí el proceso de concreción curricular, pasamos al proyecto educativo local, donde se forma el COPALE, el Consejo Participativo Local de la Educación. Lo manejan a nivel también de las municipalidades, y las municipalidades también recogen la información, de tal manera que ese proceso de concreción va recogiendo las necesidades y particularidades de la diversidad. Insisto de que no es el país de las maravillas, como me imagino es en todos los países. Tenemos muchas limitaciones porque el tema de la educación desafortunadamente no está siendo atendido como debe de ser. Muchas veces las autoridades se hacen, como dicen normalmente, la vista al costado, no quieren ver porque es un gran trabajo. No trae directamente a las autoridades un bienestar económico, que muchas veces lo ven de manera más pragmática y que posteriormente también lo veo en otras participaciones, pero es una tarea pendiente. Lo tenemos que hacer. Nosotros los profesores tenemos que ir impulsando, ¿no? Nosotros de repente no tener toda la carga social porque no nos corresponde, además no tenemos capacidad de decisión. En una municipalidad un profesor, por ejemplo, no tiene una capacidad de decisión, si lo tiene la autoridad máxima y de repente es un responsable del sector educación. En un gobierno regional, el profesor participa como un actor educativo, sin embargo, no lo es todo. Sus competencias también están reñidas a la posición laboral que tiene, ¿no? Más arriba hay otro tipo de autoridades que son las que toman las decisiones y las priorizaciones. De esa manera se espera que se generen los espacios para particularizar los aprendizajes según el contexto, amigo Juan Carlos. Y obviamente también nos habla si el docente es un investigador activo. De todas maneras, el docente termina siendo un investigador activo porque aprende en el acto de la enseñanza, aprende a interactuar, investiga. Es prácticamente, muchas veces hacemos una investigación casi etnográfica, ¿no? Porque para poder entender, por ejemplo, la conducta de una estudiante, hay que ver de dónde viene, su tipo de familia. Yo una vez tuve, por ejemplo, un estudiante que hablaba un idioma distinto y más bien nuestra lengua la parafraseaba, ¿no? Y yo empecé a investigar, en realidad empezamos a entendernos porque ya me hablaba de su lugar a medio habla, porque yo no manejaba su idioma, y eso es lo rico, ¿no? Eso es lo rico. Y yo tenía que enseñarle, quien les habla enseña educación para el trabajo, tenía que enseñarle cómo ella podía, en realidad, hacer un plan de negocio para que pueda desarrollar las habilidades emprendedoras, ¿no? Y ella me hablaba de su lugar. Sí, dime algo. Estimada, muchísimas gracias. Qué pena contigo. El tiempo es muy corto y definitivamente un tema como este nos permitiría una discusión y una serie de disertaciones de muchísimo más tiempo. En verdad, creo que ha logrado hacer una aproximación muy interesante a esas inquietudes que hay. Yo sé que hay muchos elementos que quedan todavía pendientes,
pero seguramente vamos a tener la posibilidad de darle respuesta desde el chat a los compañeros, porque recuerden que estos espacios quedan habilitados para que usted pueda retroalimentarlos. Quisiéramos poderle dar la palabra al profesor Jaime, que también tiene unas preguntas, porque ya nos quedan solamente 5 minuticos para terminar nuestro espacio. Entonces, mi estimado Jaime, contamos con 4 minuticos para un quinto minutico dar unos pequeños mensajes del día de hoy. Jaime, tienes la palabra. Muchas gracias. Agradezco a todas las personas que se tomaron el tiempo para expresarme sus comentarios. Voy a hablar a grandes rasgos y tratar de dar respuesta a todos. ¿Cómo se involucraron los padres? Hay que tener en cuenta que esta franquicia ha resultado ser algo transgeneracional, en el sentido en que muchos de los padres también lograron tener acceso a esa franquicia en su infancia, por lo cual muchos de ellos, y afortunadamente ha sido una recepción positiva, porque muchos de ellos disfrutaron de esta franquicia y volvieron ya sea por un elemento nostálgico, a retomar esto y lograron como de alguna otra forma acercarse a sus hijos también de hablar de alguna franquicia que quizás ambos tienen en común. Con los otros docentes, precisamente con los docentes con los que se comparte la orientación de las asignaturas en grado cuarto y quinto, ellos colaboraron en el sentido en que se hicieron parte de las dinámicas propias de establecer cada asignatura como una medalla, y cómo ellos también lograron hacer partícipes de estas dinámicas y no fueron ajenos a la misma, entonces se lograron involucrar, aunque propiamente sus actividades y dinámicas lograron también darle una apertura a que los estudiantes pudieran traer sus criaturas y lograr involucrarlas en los contenidos que ellos trabajaban. Afortunadamente ellos me colaboraron con eso. Sobre la crítica a los consumos audiovisuales, hasta el momento lo único que se ha dado sobre este aspecto es que muchos estudiantes han dado a conocer que la educación y su proceso académico como tal sí resulta tener alguna relación con elementos que les gusta, algo que ellos veían que era muy distinto porque no se trabajaba, rara vez se involucraba. Entonces, no solo en el sentido en que en alguna actividad esporádica se usaba como ejemplo algún elemento de su cultura, eso sí pasaba, pero que ellos pudieran traer sus gustos, y de hecho muchos de ellos me solicitaban que si podían traer otras cosas fuera de Pokémon para explicar, y pues obviamente esa sería como una principal crítica de cómo los gustos de su cultura tienen relación y les puede ayudar a soportar sus aprendizajes. Bastante importante lo que me dicen de cómo se evalúa la empatía y cómo se evalúa las relaciones interpersonales. Se evaluaron precisamente porque esta empatía no solo implica a los estudiantes, sino también me implica a mí como docente, en el sentido en que esta actividad me ha permitido acercarme más a ellos y que ellos se han abierto a partir de muchas estrategias, sobre todo en el área de ética y religión, se han abierto de manera textual y también de manera verbal de cómo no tenían un gusto por su educación, no se sentían motivados a continuar con sus procesos, y que gracias a esta estrategia se sintieron parte del mismo. Entonces, la principal forma de evaluar la empatía ha sido precisamente haciendo una comparación entre los estudiantes al momento de iniciar la propuesta y cómo están ahora. De igual forma, ver cómo los comentarios de los padres, de cómo ellos se han dado cuenta también el compromiso que los estudiantes tienen con su estudio. Entonces ha sido la principal forma de evaluar la empatía hasta ahora. Y algo que pues obviamente he tratado de no llegar a que esta propuesta termine siendo algo conductista en cuanto a los estudiantes simple y llanamente les guste o le den motores simple y llanamente porque reciben recompensas. Hay que aclarar que estas recompensas no se refieren a algo netamente de premios, sino también a lo que tiene que ver con un proceso de autoexamen, de cómo ellos antes no, por ejemplo, no hacían parte de los estudiantes que destacaban y ahora sí lo son. Entonces, es un proceso sobre todo de cumplir metas, y propiamente, sin embargo, trataré de que no termine siendo algo netamente conductista. Y por último, que si la indagación ha aportado al pensamiento crítico, considero que sí, porque este elemento de reconocer al otro
lo he trabajado a través de la herramienta de la multiperspectividad, que es la intención o la estrategia para poner a dialogar las posturas de todos, y el hecho de reconocer al otro puede llegar a generar elementos de pensamiento crítico bastante interesantes y que se pueden desarrollar más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Jaime. En verdad, dos experiencias espectaculares hemos tenido el día de hoy. El tiempo definitivamente corre, pero esta tarde los esperamos para el encuentro de esta tarde, en el cual vamos a tener la compañía y la experiencia de dos compañeros, permítanme, los cuales nos acompañarán al día de hoy. Tendremos a Alejandro Villalobos Clavería, él es de la ciudad de Chile, y la profesora Francia Milena Pérez Ortiz desde Colombia, con dos experiencias, una alrededor de la orientación educacional en el desarrollo personal y otro desde la enseñanza para la comprensión. El tiempo es bastante limitado, ha sido el día de hoy. Recordemos estas tres invitaciones: esta tarde, día martes y día jueves. Diana, tienes la palabra. Bueno, un saludo para todos acá con nuestra mochila que llevamos hoy cargada de muchos saberes, de muchos encuentros, de muchos tejidos, hoy desde Perú y desde Colombia. Muchísimas gracias a todos los compañeros que han compartido con nosotros desde México hasta Argentina el día de hoy. Muchísimas gracias por su experiencia compartida, por sus saberes.